política exterior comparada. ¿Cómo van, qué es de sus buenas vidas? Yo estoy un poco estresada porque esto de tener que ver 1 hora y media de clase nada más me desespera. Tengo aquí el chat, el que no quiera abrir micrófono y hablar, lo invito a que vaya participando en el chat. Les cuento, la clase de hoy, el tema que vamos a ver hoy, la última clase que nos encontramos, hablamos sobre política exterior de Colombia, sobre cómo configura Colombia su política exterior, y hoy pues vamos a hablar sobre la política exterior latinoamericana. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están viendo la presentación? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Gracias. Bueno, señor Andrés Felipe Arcos Rentería, ¿Qué pasó conmigo? ¿usted sabe cómo se llama el presidente de Argentina? Argentina. Uy, no, soy la vicepresidenta, pero no el No, sí, presidente. y sin googlearlo. No, profe, no me acuerdo el nombre de él, es todo raro. Señorita Alejandra Poveda, ¿usted sabe cómo se llama el presidente de Brasil? Jair Bolsonaro. Gracias. Señor Andrés Castellanos, ¿usted sabe cómo se llama el presidente de Chile? Nene. Señor Brian Colorado, ¿usted sabe cómo se llama el presidente de México? No. Y señor Brian Contreras, el más fácil, ¿usted sabe cómo se llama el presidente de Venezuela? Nicolás Maduro. Y el otro, Juan Guaidó. punto para el señor Brian Colorado. No, Contreras. Ah, perdón, Contreras. Contreras. Están ahí Profe, junticos, entonces no sé. Profe. Bueno, chicos, para hablar de la política exterior latinoamericana, Latinoamérica es un continente un poco grande, yo decidí que vamos a hablar de estos 5 países en particular. ¿Por qué estos 5 países y no toda Latinoamérica? Porque estos 5 países son los que de una u otra manera configuran las relaciones de poder en la región y sobre todo tienen muchas relaciones muy disímiles con Colombia. Algunas son muy buenas, como las relaciones que tenemos con Chile, y otras son inexistentes, como las relaciones que tenemos con Venezuela. Entonces, empezando, pues vamos a hablar de Argentina. Esta es una imagen muy bonita del obelisco en la Plaza 9 de Julio en Buenos Aires. Buenos Aires es la capital de Argentina, y antes de empezar a hablar sobre lo que es ya la política de los países, es bueno que conozcamos un poquito de ellos. Argentina es un país pues, ubicado en el extremo sur de América, es un país republicano, democrático y federal que tiene 24 estados autogobernados por diferentes gobernadores y una capital, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la capital federal del país, que también se configura como un estado autogobernado. Argentina es la economía de Argentina es la segunda más desarrollada e importante del continente después de la de Brasil, según el Banco Mundial, y tiene un PIB nominal que lo hace el 27 país más rico del mundo. Debido a esto, Argentina hace parte del grupo de los 20. El grupo de los 20 es el grupo de los 20 países más ricos del continente. ¿Qué saben ustedes de Argentina? ¿Qué aspecto para ustedes distingue a la Argentina y que haga que ustedes reconozcan a la Argentina por sobre cualquier otro estado del mundo? Messi dice aquí. Messi. ¿Quién dijo que Messi? Johnny Steven Sarmiento. Pero ajá, al menos algo, ¿no? Sí, al menos participan, no crean el Papa. Pues Brian. lo más relevante que tiene Argentina en este momento es Bergoglio. Lo más relevante que tiene Argentina que en ese momento es ¿qué? En este momento es Bergoglio. Sí, es el Papa. El presidente de Argentina se llama Alberto Fernández
se posesionó el 10 de diciembre del año 2019. Es del partido peronista, es del partido de los Kirchner, por eso su vicepresidente es la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, y el señor Felipe Carlos Sola es el ministro de Relaciones Exteriores del país, el jefe de la diplomacia en Argentina. Pausa comercial. Esta presentación ya está en la semana 8 de la plataforma y dentro de un rato que se acabe la clase voy a subirla como episodio de YouTube para que puedan volver sobre ella después si necesitan estudiar para el parcial. ¿Parcial? Claro, parcial. ¿Cómo es la política exterior en Argentina? La política exterior argentina, desde los primeros años de su historia republicana, ha sido un actor relevante en su región y ha sido un actor relevante en el escenario mundial, aunque su orientación ha sido pues diferente según los gobiernos. En gobiernos como el de los Kirchner ha sido una política exterior tendiente a las relaciones con Venezuela, con todos estos estados o con todos estos países de la ola de la izquierda latinoamericana, y durante el gobierno, por ejemplo, del señor Mauricio Macri, fue un país que tuvo una tendencia más hacia lo que es las relaciones con Estados Unidos, con todo este tema de derecha. En Argentina, al igual que pasa en Colombia y al igual que pasa en la mayoría de los países de América Latina, las relaciones exteriores de un país se determinan por la tendencia política de su presidente. Si el presidente es de izquierda, pues va a tener una relación más fluida con todos estos regímenes de izquierda, como Venezuela, Bolivia, Cuba, China, Rusia y demás. Bueno, Rusia no se puede considerar un régimen de izquierda. Y si el país es un país de derecha, pues, o su presidente es un presidente con orientación hacia la derecha, pues va a tener unas relaciones más fluidas con países como Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea y demás. Aún así, la Argentina siempre se ha caracterizado por tener un grado de autonomía muy importante respecto de las grandes potencias. Argentina no es como, por ejemplo, Colombia, que centra su política exterior en su totalidad en las relaciones con Estados Unidos, sino que Argentina se ha considerado desde su ideología nacional como un jugador importante a nivel internacional, como una potencia relevante a nivel internacional, y eso es lo que ha querido demostrar a nivel internacional. Argentina tiene en este momento una disputa en tribunales internacionales con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, las Islas Aurora y las Islas Georgia del Sur, y reclama una porción grande de la Antártida que considera como suyos. Y desde el 2006 también tiene un litigio fronterizo y un litigio judicial con Uruguay debido al inicio de la construcción de una planta de celulosa en la frontera entre estos dos países. Entonces, la Argentina demandó a Uruguay argumentando que se estaba violando el estatuto del río Uruguay, que es el río fronterizo entre los dos países, y que esta planta de celulosa de la empresa Botnia generaba contaminación en el país. Más allá de esto, Argentina no tiene problemas con ningún estado. Argentina es un estado con una reputación internacional supremamente buena, y es un estado que ha sido considerado tradicionalmente un líder a nivel internacional en todos los aspectos políticos, económicos y también sociales. De hecho, lo que decía Johnny, lo que decía Brian, Argentina más que por su política, más que por su economía, es conocido por sus personajes y por su cultura. Es conocido por tener a Lionel Messi, que es considerado uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Es conocido porque tiene al Papa, porque Jorge Mario Bergoglio es argentino y es el actual pontífice de la Iglesia Católica. Es conocido por el tango, es conocido por Carlos Gardel, es conocido por la pasión que le ponen sus ciudadanos al fútbol, es conocido porque Quino, el
el creador de Mafalda es argentino. Entonces Argentina también ha sido un país que se ha caracterizado eh, por hacer de su cultura una forma de política exterior. La cultura, y cuando hablábamos de la diplomacia, hace algunas clases lo mencionábamos, la cultura también es una forma de diplomacia. Y Argentina se ha sabido valer de ella para hacer política exterior, para ser reconocido en el mundo. Pero entonces, ¿en qué temas está trabajando ahorita mismo o cuáles son los temas claves de la política exterior argentina en la actualidad? Argentina cambió de gobierno el día 10 de diciembre del año pasado. Se pasó de un gobierno encabezado por el señor Mauricio Macri, un gobierno de derecha, a un gobierno encabezado por el señor Alberto Fernández, que es del partido kirchnerista, son herederos del partido peronista y se pueden considerar como de izquierda, por decirlo así. Entonces, estos 5 temas son los temas que en este momento son un reto para la política exterior de Argentina encabezada por el señor Felipe Carlos Solís. El primero, el presidente Fernández ya ha dicho que quiere que México sea socio en un nuevo eje progresista latinoamericano. Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, comparten de cierta manera una ideología política. Lo que quieren es crear un nuevo eje progresista latinoamericano que tenga como punto de partida la izquierda social, no esta izquierda recalcitrante, extremista del señor Nicolás Maduro, del señor Evo Morales, de Lula da Silva, sino una izquierda un poco más socialdemocrática. Y en ese objetivo que tiene marcado y que tiene trazado la Argentina en su política exterior, México es un socio clave. Pero es que resulta que Argentina limita nada más y nada menos que con Brasil, que con la Brasil de Jair Bolsonaro. Porque no es lo mismo limitar con Brasil que limitar con la Brasil de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro es una persona muy particular, muy peculiar. Es una persona de extrema derecha. Y que el gobierno de Argentina sea de una izquierda moderada, se convierten mutuamente uno al otro en una piedra en el zapato. Pero Brasil no le está dando tanta importancia a la Argentina como la Argentina sí se la está dando a Brasil. ¿Por qué? Porque Jair Bolsonaro quiere reformar el Mercosur. El Mercosur es el mercado común del sur, es el principal acuerdo económico y político del sur del continente, que en un principio estaba conformado por Brasil, por Argentina, por Uruguay y por Paraguay. Y que durante la época de Lula da Silva en Brasil, de Néstor Kirchner en Argentina, permitió que ingresaran al bloque la Venezuela de Hugo Chávez y la Bolivia de Nicolás Maduro. Entonces, en este momento, Venezuela y Bolivia ya no hacen parte del Mercosur porque fueron expulsados por ciertas prácticas económicas y comerciales no tan legales, pero en este momento Bolsonaro quiere reformar el Mercosur, quiere forzar la entrada de Colombia al Mercosur, y ha amenazado con que si Colombia no ingresa al Mercosur, él se sale del bloque. Y si Brasil se sale del principal bloque comercial del continente, eso puede generar un hueco comercial bastante importante en los otros 3 países. Entonces, para la Argentina, que fue el principal impulsor del Mercosur, es un poco también contradictorio y es una piedra en el zapato que debe resolver de una u otra manera. El otro tema es el Grupo de Lima. El Grupo de Lima, no sé si pues, lo conocen, el Grupo de Lima fue el grupo que se creó en Lima, Perú, valga la redundancia, para tratar todo el tema de la crisis con Venezuela, de la crisis de Nicolás Maduro. Fue un grupo impulsado por el gobierno de Iván Duque, por el gobierno de Sebastián Piñera, y Argentina hacía parte de él en la medida en que pues estaba el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Alberto Fernández ha dicho que no se va a meter en asuntos internacionales, en asuntos internos de otros países. Entonces, esto ha generado pues que se vaya o que esté pensando en salirse del Grupo de Lima para no meterse en el tema venezolano
eh, a fondo. La cuestión de las Malvinas. Para Argentina, ustedes me disculpan un segundo que me están llamando de la facultad. Qué pena con ustedes, chicos, me estaban llamando para verificar que todo estuviera en orden con la plataforma. La cuestión de las Malvinas. Para la Argentina, las Malvinas es un tema de vital importancia a nivel nacional. Los argentinos necesitan reivindicar la pertenencia de las Malvinas. El lema de ellos es que las Malvinas son argentinas y necesitan que a nivel internacional todo el mundo reconozca que las Malvinas son argentinas. Además de la importancia territorial, geográfica de las Malvinas, la cantidad de recursos naturales que tienen las islas hace de ellas un activo muy importante. Y de hecho la gente en las Malvinas se siente más argentina que británica. Entonces también es un tema pues, de identidad nacional. Y el último tema es Rusia, que el presidente Alberto Fernández quiere convertirlo en un aliado estratégico del país, quiere darle una preponderancia a las relaciones internacionales entre Argentina y Rusia por sobre las relaciones con Estados Unidos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo sí tengo Dime, una pregunta. Lina. Profe, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, ser parte de Mercosur y ser un asociado? Ser miembro pleno del Mercosur te da los beneficios que trae el bloque en sí mismo. Para ser un asociado al Mercosur hay que firmar un tratado, hay que negociar un tratado como de complementariedad y de asociación comercial. Entonces, pues evidentemente las restricciones para los asociados van a ser un poco más fuertes, aunque pues como todos los acuerdos de comercio internacional, traen sus beneficios, pero ser miembro pleno del Mercosur también implica que eres miembro pleno de uno de los bloques comerciales más importantes del mundo, donde está el principal comprador y vendedor de bienes y servicios de América Latina, con el cual puedes tener unas políticas de aranceles hasta del 0% en algunos casos. Ok, listo, gracias. Laura, ¿tienes alguna pregunta? Que te veo con el micrófono abierto. Laura, Ella le gusta que la escuchemos, profe, su melodiosa voz. Pero es que no es Laura Sotelo, es Laura Castañeda. No, no tengo ninguna pregunta, no me había dado cuenta que estaba activado. Vale, cuando tengan alguna pregunta, levantan la manita que hay por ahí y yo les doy la palabra. Andrés, te escuchamos. No, iba a decir que Laura quedó dormida y la mano le activó el micrófono. Bueno, continuando entonces, ¿cuáles son los retos a futuro de la política exterior argentina? El principal, el más importante, potencializar al Mercosur como el eje económico del país. Argentina debe poder sacar provecho del Mercosur y de todas las ventajas que tiene estar en un bloque comercial con Brasil, con Uruguay y con Paraguay, y que el Mercosur ya ha negociado un tratado de libre comercio con la Unión Europea, entonces debe poder sacar ventaja de esto. Otro reto es ampliar los mercados internacionales con China como principal objetivo. Entonces, evidentemente en este momento todos tenemos la ilusión de poder negociar un tratado de libre comercio con China, y Argentina es el primer país que se lo ha propuesto. Negociar un tratado de libre comercio con China implica tener acceso a 1.300 millones de potenciales compradores y a muchos bienes y servicios que de otra manera no podríamos tener acceso. Argentina es un mercado rico en cárnicos, en soya, en automotores y en todo tipo de servicios. Entonces, que tu carne sea consumida por 1.300 millones de potenciales
compradores es algo bastante importante. La cooperación internacional para el desarrollo como un eje central de la política exterior de los países. La gran mayoría de los países ven en la cooperación internacional para el desarrollo un elemento súper importante en su política exterior, porque es mediante cooperación internacional para el desarrollo, y lo veremos dentro de algunas clases, que la Unión Europea hace política exterior. Entonces, hacer política exterior de la misma manera que la hace la Unión Europea es una fuente de confiabilidad y de seguridad para los Estados. Pero también la seguridad internacional. Resulta que la seguridad internacional y la protección a los derechos humanos van muy ligadas en el caso argentino en este momento. Argentina es un país que durante los años 60 y 70 vivió una dictadura terrible, una dictadura militar de derecha, que acabó con la vida de muchísimas personas. Y aún hoy, después de más de 50 años, no hemos, o los argentinos no han visto justicia en términos de la protección a los derechos humanos de las personas que fueron abusadas y fueron víctimas de la dictadura. Si ustedes, ya que hablaron del Papa, si ustedes se ven la película que está en Netflix de Fernando Meireles, Los dos papas, vuelvo yo con mis recomendaciones cinematográficas, que nunca pueden faltar, se dan cuenta que al Papa Francisco muchas personas no lo quieren en Argentina porque él tuvo que hacer algunos acuerdos con la dictadura para poder proteger a muchos sacerdotes de la Compañía de Jesús, jesuitas, que fueron víctimas de la dictadura en tiempos en las que él era el provincial de la Compañía de Jesús en la Argentina, el máximo líder de la Compañía de Jesús. Entonces hay todavía grupos de personas que no han encontrado una solución a sus problemas o a sus reclamaciones post-dictadura. Una de ellas son las Madres de la Plaza de Mayo, que son un grupo de mujeres que se reúnen cada martes y cada viernes frente a la Plaza de Mayo, en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada en Buenos Aires, la sede del gobierno, a reclamarle al gobierno, no importa de qué tendencia política sea, dónde están mis desaparecidos, dónde están mis muertos. Entonces, esta protección a los derechos humanos se hace muy importante en el esclarecimiento de la verdad para que la sociedad pueda continuar. Y la seguridad nacional, pues de todas maneras en este momento, toda América Latina, no solamente la Argentina, estamos viviendo una época un poco convulsa debido a la migración desmesurada de venezolanos a todas partes del continente. Esto ha generado unos problemas de seguridad nacional en cada país y un escalamiento de nuevos tipos de violencia. Y estas violencias que en momentos como el actual, donde hay cuarentenas, donde hay crisis económica y demás, se hacen más latentes, porque estas personas, en su mayoría, que no tienen que comer, que los están desalojando de sus lugares de vivienda, pues van a generar un nuevo tipo de violencia para poder tener acceso a ciertos recursos básicos para salvaguardar los derechos humanos de las personas. Otros dos temas pues son los que ya habíamos mencionado, la reclamación sobre la soberanía de las Islas Malvinas y la reclamación sobre la soberanía de la Antártida. Para la Argentina estos son temas de interés nacional, son temas que reconfiguran no solamente su identidad como país en el caso de las Malvinas, sino también el acceso a recursos económicos y minerales muy importantes y que a nivel geopolítico pueden hacer la diferencia en la configuración económica y comercial de los estados. Esto es un poco lo que es la política exterior de la Argentina, uno de los países más fuertes de la región, y más adelante vamos a ver cómo son las relaciones entre Colombia y cada uno de estos países, pero tradicionalmente a nivel político las relaciones entre la Argentina y Colombia siempre han sido muy buenas, siempre han sido relaciones muy estables, más allá de la enemistad natural entre los pueblos por temas como el fútbol o el arte y la cultura. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Vale, continuemos. Vamos con la política exterior de un país que yo sé que a todos nos gustaría conocer y de un presidente. ¿Quién levantó la mano? Ay, no vi quién levantó la mano. Ahora el micrófono a aquel ciudadano o ciudadana que haya levantado la mano, por favor. Johnny, te escuchamos. Sí, yo, profe. Eh, Profe, yo quiero preguntar
¿Qué? Porque pues es evidente No te escuché nada de lo que dijiste. que Argentina y Estados Unidos como que ha pasado, ¿sí me entiendes? Porque pues es claro que para muchos países la importancia de tener una buena relación con Estados Unidos por el hecho de ser potencia y bueno, pues por liderar una de las economías más sólidas y fuertes pues de la historia, eh, pues quiero saber eso. Lo que pasa es que las relaciones entre Estados Unidos y Argentina siempre se han visto mediadas por una especie de rencor de Argentina respecto de los Estados Unidos, por el tema de la reclamación de las Malvinas. Porque el diferendo que tiene Argentina por las Malvinas es con el Reino Unido. Y Estados Unidos siempre ha apoyado a Inglaterra en el tema de la reclamación de las Malvinas. Entonces, Argentina siente una especie como de rabiecita, como de inquina pues sobre los Estados Unidos, porque nunca lo apoyó y Argentina sí ha apoyado a Estados Unidos en algunas luchas continentales que ha dado. Por ejemplo, en el año 60, cuando se decidió expulsar a Cuba de la Organización de los Estados Americanos por petición del gobierno de los Estados Unidos, Argentina apoyó esa petición de los Estados Unidos. Y en su momento, durante la Guerra de las Malvinas, cuando Argentina fue a la OEA a pedirle a la OEA que lo apoyara, Estados Unidos lideró un movimiento donde le decía a los países, ni lo apoyemos ni no lo apoyemos, mantengámonos neutrales. Ningún país hizo caso, todos los países de la OEA apoyaron a la Argentina en esa reclamación, excepto tres. Canadá, pues porque hace parte de la Commonwealth de Naciones de la Mancomunidad Británica de Naciones, entonces prácticamente su jefe de Estado es la reina de Inglaterra, Estados Unidos y un tercer país, que se los dejo a su adivinanza, para que fueron esos tres países que dijeron, no, nosotros preferimos mantenernos al margen. No Fijo fue Colombia. Sí, Laura, fue Colombia. Sí. ¿Qué podemos hacer? Entonces, Argentina ha tenido como esa, por decirlo así, esa rasquiñita en contra de los Estados Unidos, y por eso prefiere no tener, o sea, tener una buena relación con Estados Unidos, pero no hacerlo el centro de su política exterior, no convertirlo en una doctrina del res pispolum, por decirlo así, parafraseando la política exterior colombiana. No sé si alguna pregunta extra. Si no, vamos con la política exterior de un país que nos gusta a todos y de un gobierno que yo sé que el señor Andrés Felipe Arcos siente como propio. Le fascina, le encanta. Es un gobierno que está en su corazón. Y es el de la República Federativa del Brasil. Le enloquece. Introduzco este nuevo país con una bellísima panorámica de la ciudad de Río de Janeiro desde el Cerro de Pan de Azúcar y el Cristo del Corcovado, una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y quiero saber qué saben ustedes, antes de continuar, qué saben ustedes de Brasil. Vamos a tratar de escucharle la voz a alguien que no hayamos escuchado hoy. Manuela, Leslie, Daniel, ¿quién quiere hablar? Oiga, que Pues, Daniel, profe, Daniel. yo tan de Brasil, tímido. Daniel, te escuchamos. Brasil, pues en cuanto a todo lo que tiene que ver con relaciones exteriores, ellos crearon la primera escuela de geopolítica, si no estoy mal, o de relaciones internacionales, no sé, no recuerdo bien. Y la política de Brasil siempre está enfocada como a los temas económicos, más que, digamos, los temas armamentísticos o algo así. Y pues la cultura de Brasil también es un punto importante porque es la cultura de Río de Janeiro, del carnaval, de Río, del fútbol, de donde son las favelas. Entonces esa cultura ha sido exportada en el mundo también como una cultura muy alegre, y que ha identificado a Brasil como uno de los países más grandes en ese tipo de culturas de Latinoamérica.
A ti porque te gusta el fútbol, te refieres más que nada a la parte carioca. La cultura de Brasil tiene tres grandes grupos. La parte carioca, que es la parte de Río de Janeiro, la parte del fútbol, de las favelas, de la samba, del carnaval y de todas estas muestras culturales alegres. La parte económica, que es la parte paulista, donde está toda la cultura de las grandes urbes económicas de Latinoamérica, encabezada por la ciudad de Sao Paulo. Y la cultura amazónica, la cultura de la selva, de esa Brasil que no está en las ciudades, que es una Brasil aún muy rural, una Brasil económica con grandes disparidades sociales. Lina. Lina, levantaste la mano, pensé que ibas a preguntar algo. Sí. No, profe, qué pena, fue un accidente. Bueno, Brasil. Brasil es un país de América del Sur que comprende la mitad del continente y un grupo de islitas en el Océano Atlántico. Tiene 210 millones de habitantes, pero un bajo índice de densidad poblacional, es decir, no es un país densamente poblado a pesar de tener 210 millones de habitantes, porque la gran mayoría de la población se concentra en el litoral del Océano Atlántico. Y las partes más internas de Brasil, lo que está más adentro de la selva, pues está muy deshabitado. La economía de Brasil es la economía más grande del continente, es la séptima mayor economía del mundo, pero tiene un problema. Brasil, a pesar de ser el país más rico del continente, del subcontinente americano, es el país más pobre y más desigual del continente. Brasil no ha logrado superar sus índices de pobreza y de desigualdad social, y esto hace que Brasil sea una tierra llena de contrastes, una tierra donde hay edificios y donde los grandes empresarios de Sao Paulo van en el puerto a sus trabajos para no aguantarse un tráfico de 3 horas en las concurridas calles de Sao Paulo, hasta Brasil, como lo decía Daniel, de las favelas de Río de Janeiro, que son las zonas más pobres y más deprimidas del país, pero donde salen verdaderos cracks del fútbol mundial, como Ronaldinho, que hoy está preso, Robinho, Rivaldo y todos estos grandes ídolos del fútbol mundial. Entonces es un país con unas disparidades sociales bastante interesantes y que los gobiernos no han podido resolver a lo largo de los años. El presidente de Brasil se llama Jair Messias Bolsonaro, es el presidente, perdón por el error ortográfico de la presentación, es el presidente de la República, y el señor Ernesto Enrique Fraga Araújo es el ministro de Relaciones Exteriores del país, o el jefe de la diplomacia brasileña. La diplomacia de Brasil, como lo dijo Daniel, es una de las más importantes del continente, porque Brasil desde un primer momento se supo configurar como potencia en América Latina. Desde un primer momento Brasil entendió que su posición geográfica, su riqueza cultural, su riqueza económica, su riqueza en recursos naturales, era la punta de lanza para ser una potencia, no solamente en América, sino en el mundo. Entonces, la política exterior de Brasil ha estado muy ligada y muy relacionada con temas geopolíticos. Y como lo dijo Daniel, Brasil es la madre de la geopolítica en América Latina. En Brasil se creó la primera escuela de geopolítica en América Latina como una forma de formación profesional, y la primera escuela diplomática del continente, que es la escuela diplomática de Itamaraty. Itamaraty es el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Pero ¿quién fue el que se le ocurrió todo eso? Eso no nació porque sí. Eso se le ocurrió al general Golbery do Couto Silva, que es el padre de la geopolítica brasileña. Él era un general de la escuela de guerra de su país, y él escribió en el año 60 más o menos, incluso antes, los aspectos que Brasil debía tener en cuenta para convertirse en la principal potencia regional
y global, la principal potencia regional y una potencia global, o un global player, como se conoce en relaciones internacionales. Y estos 4 puntos son: 1, que Brasil debía articularse con el exterior. Tradicionalmente, y después de la independencia de los países, durante los primeros 100 o 200 años de vida republicana, la mayoría de nuestros estados fueron estados muy cerrados a las relaciones internacionales. Fueron estados que no buscaron, como, por decirlo así, configurarse como jugadores globales, sino que preferían resolver sus problemas internos y dejar que el mundo siguiera su curso por allá. Entonces, lo primero que dijo do Couto e Silva fue: hay que articularnos con el exterior. ¿Cómo se articula uno con el exterior? Teniendo relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, sin importar su filiación ideológica, política o económica. Hay que tener relaciones diplomáticas con absolutamente todos los países. Segundo, el país debe ser integrado nacionalmente, es decir, el país debe integrar su política nacional con su política externa. Y la política nacional, como se los dije hace algunas clases cuando empezamos a hablar de política exterior, la política nacional no debe estar alejada de la política internacional y viceversa. Es decir, los objetivos de la política nacional deben ser los mismos de la política internacional. No pueden ir desligadas la una de la otra. Y en caso de un país tan grande como Brasil, debía expandirse por su vasto territorio. Como les dije en un primer momento, y ahora, aún hoy, la población de Brasil está configurada sobre el litoral del Océano Atlántico. Para el interior de Brasil hay muchas regiones muy despobladas. Hasta más o menos el año 1960, la capital del país era Sao Paulo, hasta que a un arquitecto, y como parte de un proyecto nacional, de este proyecto nacional del general do Couto e Silva, el gobierno de la época, en el año 60, le encargó al arquitecto Oscar Niemeyer que diseñara la capital de Brasil en la selva. Y fue así como nació la ciudad de Brasilia, que es hoy la capital del país. Brasilia es una ciudad construida desde cero en medio de la selva. Do Couto e Silva tenía una premisa, y es que si el país no se expandía hacia adentro, no iba a poder expandirse hacia afuera. Entonces, lo primero que él le recomendó al Estado fue: expandámonos hacia adentro, colonicemos las partes más internas de nuestro país y apropiémonos de él. Y además de eso, pues, el país debía, o él consideraba que el país debía mantener un control absoluto e irrestricto sobre todas sus fronteras. No podía haber nada que se escapara al control del Estado. Es decir, el Estado debe tener una política de fronteras férrea, una política de fronteras seria y una política de fronteras que vaya articulada con los intereses nacionales del país. Brasil limita prácticamente con todos los estados de América del Sur. ¿Se imaginan lo que es mantener el control en todas esas fronteras? Y eso fue lo primero que dijo do Couto e Silva. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno, ¿cuáles son los temas clave de la política exterior de Brasil en la actualidad? De la política exterior de Bolsonaro. 1. La política comercial. Con 210 millones de habitantes, Brasil es el mayor comprador y mayor vendedor de bienes y servicios de América Latina. Entonces hay que articular esta política comercial para que sea una política comercial justa con todos los estados. Hay que respetar y promover los derechos humanos, y eso es un tema muy complicado en la Brasil de Bolsonaro. Bolsonaro es una persona compleja. Bolsonaro, no en vano lo llaman el Trump del trópico. Bolsonaro no respeta los derechos de las minorías. Para Bolsonaro las mujeres no cuentan, los homosexuales no cuentan, los niños no cuentan, los viejos no cuentan, los negros no cuentan, los no católicos no cuentan, los indios Ay, pobre no Andrés. cuentan. Para Bolsonaro la Amazonía no cuenta. Lina, te invito a que conozca a Elio Bolsonaro. Y esto hace que Brasil sea una olla viva de problemas sociales. ¿Cómo los va a enfrentar Bolsonaro? No sabemos, tanto así que de hecho Bolsonaro ya ha mencionado pues que no
el coronavirus tampoco es que sea tan serio como nos han hecho creer y que la gente puede salir a la calle porque el coronavirus es una gripita que no nos afecta para nada, ¿no? La diplomacia cultural. Brasil es un país que ha basado en los últimos años su diplomacia en temas culturales, en temas de educación, en temas de música, en temas de arte. Entonces, uno de los retos de Brasil o de los temas clave que quiere seguir trabajando Brasil a través de Itamaraty es eso, es que se siga promulgando esa diplomacia cultural, esa diplomacia que hace que el país se abra al mundo a través de su cultura. Algo que quiero aclarar acá es que no importa la afiliación ideológica del gobierno de Brasil, sea de derecha o sea de izquierda, llámese Lula o llámese Bolsonaro, Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, siempre va a seguir siendo Itamaraty, no importa la afiliación política del presidente del país. Porque en Brasil, la política exterior, que fue la política exterior que diseñó el general de Couto de Silva, es una política exterior de Estado, que no cambia respecto de la ideología política del gobernante de turno, porque lo que priman son los intereses del país a nivel internacional. La paz y la seguridad internacional, al igual que en el caso de Argentina, para Brasil se convierte también en un tema muy relevante, a pesar de que a Brasil no han llegado tantos venezolanos por el tema del idioma, porque pues evidentemente, aunque el portugués es fácil y se puede hablar portuñol, no es tan sencillo. Otro tema es la potencialización de nuevas formas de energía. Bolsonaro desde el primer momento de su gobierno ha dicho que quiere deforestar el Amazonas para crear plantas hidroeléctricas en el país que le den nuevas fuentes de energía a Brasil y él pueda vender energía a otros países de América. Es un tema que ha generado mucha controversia porque pues si nos la pasamos hablando de la protección medioambiental y el cambio climático y de no sé qué, cómo es que entonces él quiere talar árboles en el pulmón del mundo, ¿no? Entonces lo que ha dicho es, bueno, yo no talo la Amazonía, pero ustedes me pagan por no talarla, o sea, como que me pagan por mantener la Amazonía, por decirlo así. Y la cooperación internacional para el desarrollo. Brasil hace mucha cooperación internacional para el desarrollo, sobre todo en temas de educación y cultura. Entonces, un programa que se inventó Brasil y que lo tiene con casi todos los países de América son las becas brasileras. Por ejemplo, acá en Colombia, el programa se llama BRACOL, es Brasil-Colombia, y es un programa de becas que durante un semestre, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el segundo semestre del 2020, la señorita Alejandra Poveda, estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de la Gran Colombia, se gana la beca BRACOL. Entonces Alejandra se gana esa beca BRACOL y se va para la Universidad de Sao Paulo a hacer su semestre académico y la Universidad de Sao Paulo le paga a Alejandra durante el semestre los tiquetes ida y vuelta desde y hacia su país de regreso, manutención, alimento y un subsidio de transporte dentro de la ciudad. Y como reciprocidad, la Universidad de la Gran Colombia debe hacer lo mismo con un estudiante de la Universidad de a donde vaya Alejandra. Y así tiene ese convenio, está con casi todas las universidades de Colombia o las que hacen parte de ASCUN. Entonces es un programa muy bonito y lo tiene así con todos los países de América y Argentina también lo ha replicado y ahora también lo tenemos con Argentina que se llama MAR. Entonces esa forma de diplomacia también es muy importante, esa forma de diplomacia a nivel y de cooperación a nivel de educación es muy importante porque es mediante la educación y mediante la cultura que llegamos a conocer verdaderamente a los países. Pero además de eso, Brasil tiene otros retos. Es uno, disminuir los niveles de desigualdad, como les dije al principio. Brasil es el país más desigual de América Latina y esto pues se ve reflejado en muchos aspectos de la vida del país. Brasil debe reposicionarse como un líder en la región. Durante el gobierno de Lula da Silva, durante los 8 años del gobierno de Fernando Henrique Cardoso y después durante los 8 años del gobierno de Lula da Silva, Brasil fue el líder natural de América del Sur, Brasil fue
el país que jalonó el desarrollo del continente, Brasil fue el país que jalonó la integración en el continente, pero después, después vino el gobierno de Dilma Rousseff, luego vino el gobierno que reemplazó a Dilma Rousseff, es decir, después el gobierno de Brasil tuvo una serie de problemas por corrupción, por compra de votos, porque metieron presos a sus líderes, que hicieron que Brasil se bajara como de ese puesto de líder natural en la región, puesto que hoy quiere o se autoproclama asumido por Colombia. Otro objetivo es desamericanizar la política exterior del país, darle un énfasis más grande a las relaciones con el resto del continente, como estaban en la época de Lula da Silva, y no estar tan centrados, pues, como ahora en el gobierno de Bolsonaro, en una política netamente proamericana. Y, pues, por supuesto, el tema del medio ambiente. Brasil es el país que tiene la mayor cantidad de porción de la selva amazónica, y eso hace muy importante y muy relevante que pues el medio ambiente sea un tema clave en la política exterior del país. Yo ¿Hasta tengo, aquí alguna pregunta? sí, perdón, profe, que no levanté la mano. A mí me Dime, causa Laura. curiosidad, o sea, en materia de, pues, como tú dices, como las claves de su política exterior en cuanto al tema de la energía, de nuevas formas de energía, y que tú decías que man iba como a talar el Amazonas, básicamente, para hacer hidroeléctricas. No se supone que de alguna manera como que el Amazonas cuenta como algún tipo de patrimonio como de la humanidad, es decir, como que no solamente es el país, sino que para tomar su decisión. ¿Aló? Laura, me perdí en la mitad de lo que dijiste. ¿Podrías repetirlo, por favor? Se le cortó a Laura. Yo solamente le entendí el Amazonas. En el chat, profe. Ay, gracias. Sí, mejor. Bueno, Profe, tú nos habías dicho al principio, no sé si lo dijiste, es una política de de Estado. gobierno, No, de Estado. Ah, en listo. el caso brasilero es una política de Estado. Ok, antes de que Brasil tome cualquier decisión, no debe ser consultada con la comunidad internacional. Supongo que es con la comunidad, sí, con la comunidad internacional. Si te refieres al tema de la Amazonía, en teoría sí, debería ser consultada con la comunidad internacional. Pero pues resulta que Bolsonaro hace lo que le viene en gana y cree que él es el dueño absoluto y restricto del Amazonas, entonces él no va a consultar nada con nadie. Y con los países vecinos que también tienen parte en el Amazonas. Lina, tienes la palabra. Profe, ¿y eso no, digamos, no puede tener alguna sanción o algo por el estilo? Lo que pasa es que como el tema del medio ambiente pues no está tan reglamentado a nivel internacional, y Brasil no es signatario de algunos de los grandes acuerdos medioambientales, porque ya Bolsonaro se retiró no fue a la COP25, se retiró del protocolo de Kioto, entonces pues digamos que puede ser como una sanción más moral que efectivamente de sanciones internacionales, porque pues Brasil ya decidió dejar de ser signatario de esos acuerdos internacionales. Entonces es más o menos como lo que pasa con Estados Unidos o con Israel, que nunca firman este tipo de tratados y pues no pasa nada. Vamos con Chile. Chile es un país que a mí me encanta. Hablan horrible, pero a mí me encanta Chile. ¿Por qué? Chile es un ejemplo para América en muchos temas. Esta es una vista de la ciudad de Valparaíso, en Chile. Chile es un país ubicado en el extremo sur de América del Sur. La capital del país es Santiago de Chile, pero el Congreso Nacional del país está en Valparaíso. Es un país considerado de alto ingreso por el Banco Mundial. Tiene 18 millones de habitantes. Es un país con una población muy pequeña. Y es un país cuya tasa de alfabetización es casi del 100%, tiene una alta tasa de calidad de vida y de crecimiento económico,
Suiza es considerado Chile, perdón, es considerado la Suiza de América Latina por el alto nivel de vida de sus ciudadanos y por las políticas de internacionalización comercial que Chile ha tenido desde el año 90, más o menos. El presidente de Chile en este momento es el señor Sebastián Piñera, que es presidente ya por segunda vez del país, y el señor Teodoro Rivera es el jefe de la diplomacia chilena. ¿Qué saben ustedes de Chile? Que cuando oímos Chile, ¿qué pensamos? Vamos a preguntarle a Nicolás y después Lina. Vamos a escuchar a Nicolás, que no lo hemos escuchado. Bueno, Lina, te escuchamos porque Nicolás no tiene micrófono. Pues, profe, la verdad, algo pequeño, pues de cierta manera, ahorita, digamos que como el auge de Chile que había tenido, se considera, digamos, como el laboratorio del neoliberalismo, o por lo menos eso es lo que, o la imagen que ha dado del país, por su progreso, por ser un país por así decirlo, como en ruta a convertirse en una potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Era más que todo eso. Y es que eso es básicamente lo que todos conocemos de Chile, que Chile fue el país que jalonó el neoliberalismo en América del Sur. Chile es la sede de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, y durante la dictadura de Augusto Pinochet, Chile empezó todo ese desarrollo económico y de industrialización tan importante. Dice Andrés que Viña del Mar, sí, también, claro, el Festival Internacional de Viña del Mar. Paréntesis de 5 segundos. Aquella persona que no quiera ahora hablar por el micrófono, abrir su micrófono, yo le agradezco que participe en el chat, porque las participaciones seguirán siendo tenidas en cuenta para la nota del segundo corte. Cierre de la pausa. Continuamos. Chile tiene Daniel, te escucho. No, profe, pues era una cosa ahí, el tema sobre la aplicabilidad de lo que se hizo con los Chicago Boys en Chile. Fue un cierto grupo de medidas que se tomaron para abrir la balanza del mercado en Chile, y pues Chile tenía la suerte del guano, que es la secreción de los murciélagos, y ese guano era vendido para hacer, si no estoy mal, energía nuclear. Y pues eso fue un golpe de suerte que llevó a cabo pues ese gobierno de Chile, y le ayudó muchísimo al tema de superación comercial, y por eso es uno de los países más importantes en ese tema económico. Y las medidas que se tomaron pues de parte de Milton Friedman, de la Escuela Republicana de Chicago de Economía, fue otro punto clave pues en el tema económico comercial internacional para esa época. Gracias, Daniel. Sí, eso fue una de las cosas que se dieron en Chile gracias o producto de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. Acuérdense que los murciélagos ahorita es un tema complejo, ¿no? Los murciélagos estamos como estamos, mis queridos estudiantes. Chile se ha enfocado por preservar su integridad territorial y su independencia conforme a las políticas y a las prácticas del derecho internacional público. Chile quiere seguir siendo y seguir defendiendo los principios de autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos, la democracia, y es uno de los países que más participa en todo tipo de escenarios multilaterales a nivel internacional que respeten
los derechos humanos, todo después de esa dictadura tan cruel que en 1979 se tomó el país encabezado con la junta militar encabezada por Augusto Pinochet, a quien por aquí veo un corazón en el chat respecto de Pinochet. Una dictadura cruel, una dictadura que acabó con la vida de muchas personas. Andrés, te escucho. No solamente para decirle que la dictadura de Augusto Pinochet se reconoce como la más cruel que ha pasado, lo más cruel que ha pasado en Chile, pero también se reconoce como la que impulsó mucho a que Chile es fuera lo que hoy es económicamente. Así es. A nivel económico se puede considerar que fue un Hay gobierno una muy pelea, bueno. histórica en esa dictadura ahí, porque están la que todavía la defienden, los que no la defienden, la que aceptan lo bueno y lo malo, y pues todo eso. Es como todo, ¿no? Es como todas las dictaduras. Siempre van a tener sus detractores y sus defensores. En el caso chileno, la dictadura, pues a nivel político fue muy restrictiva, pero a nivel económico contribuyó al desarrollo económico del país. Nueva pauta de película, véanse una película que se llama La Casa de los Espíritus, basada en un libro similar de Isabel Allende, donde cuentan la historia de una familia chilena en tiempos de la dictadura de Pinochet. Entonces Chile pues ha querido esto, ha querido ser un ejemplo para los demás países del sistema internacional mediante también prácticas de cooperación para el desarrollo y de prácticas que beneficien y que muestren la cultura chilena alrededor del mundo. Chile solamente tiene los problemas, dentro de los problemas que tiene Chile, Chile no es un país con problemas legales con otros países del mundo. El único problema que se puede decir que tiene Chile, o el único diferendo limítrofe que se puede decir que tiene Chile, es un problema, es una demanda que tiene sistemáticamente, una demanda que le ha puesto Bolivia ante tribunales internacionales para que se le dé a Bolivia una salida al mar, demanda que Chile ha ganado cada vez que Bolivia pone una demanda en contra de Chile, Chile termina ganando la demanda ante tribunales internacionales, porque pues las justificaciones y los argumentos bolivianos nunca son tan fuertes como la defensa chilena en este caso. ¿Cuáles son los temas claves que está tratando el señor Teodoro Rivera Neumann al frente de la cartera de Relaciones Exteriores de Chile? La reinserción del país a nivel internacional. Chile ha venido con unos gobiernos, después de que se acaba la dictadura de Pinochet, Chile ha venido con unos gobiernos de concertación. Primero estuvo el gobierno del señor Ricardo Lagos, luego estuvo el gobierno del señor Frei, luego el gobierno de otra vez Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, nuevamente Michelle Bachelet y ahora Sebastián Piñera otra vez. En Chile no hay reelección por periodo inmediatamente siguiente, pero pues el gobernante puede dejar pasar un periodo y volverse a lanzar máximo una vez más. Y durante al primer gobierno de Sebastián Piñera, pues fue un gobierno muy, muy traumático para él, porque él se posesiona y a los 2 días los mineros caen, los 33 mineros caen les quedan enterrados en la mina, entonces él no pudo hacer mucho, y este segundo gobierno ha sido pues muy de protestas. El segundo gobierno de Bachelet también fue un gobierno lleno de crisis social, entonces Chile no ha podido como tomar ese papel protagonista en el sistema internacional que tenía hasta los años más o menos 2000, y eso es lo que quiere también hacer el gobierno actual. Quiere propiciar un escenario de mejores relaciones con América Latina a raíz de su política de permitir la libre autodeterminación de los pueblos y la independencia ante cada país en materia de política internacional. Pues Chile se ha olvidado un poco de sus relaciones con América Latina, y uno de los objetivos ahorita es diversificar y tener buenas relaciones con todo el continente. Otro es jalonar el desarrollo económico de la región a raíz de todos esos avances tecnológicos y de todos esos avances económicos que tiene el país. Entonces, pues la idea es que Chile sea el que jalone el desarrollo económico de América. Que la experiencia chilena nos sirva para aprender buenas prácticas.
Otro tema es pues, cooperación internacional, que como todos los países quieren enfocar en la cooperación internacional su forma de hacer política internacional. Otro tema son los recursos naturales, la energía y el desarrollo sostenible. Pues el tema de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, yo creo que es un tema que todos los países tenemos en común y queremos trabajar por él. La cohesión social, la pobreza y la gobernabilidad. Chile está en una crisis social impresionante. Pues llevan ya más de 8 meses, mucho más de 8 meses en protestas día sí, día también, pidiéndole al gobierno que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente que cree una nueva constitución. La constitución que tiene Chile es la constitución de la dictadura de Pinochet, entonces es una constitución violadora de derechos humanos, restrictiva y opresora, que ya no se adecua a la actualidad y a las necesidades del país. Y por supuesto la migración. Chile es un país que recibe muchos migrantes anualmente, migrantes bolivianos, migrantes peruanos, migrantes ecuatorianos, y hoy en día migrantes venezolanos. Entonces, la crisis social que ha generado esta oleada de migración en el país ha sido muy importante y el gobierno debe responder a ello de la mejor manera posible. Y los retos que tiene Chile después de toda esta crisis. 1. Promover los intereses económicos del país y promover la asociación comercial con otros países. Chile es el padre de los tratados de libre comercio en América Latina. Creo que todos los países de América tenemos un TLC con Chile. Entonces, Chile lo que quiere es seguir promoviendo sus intereses económicos mediante la firma y la negociación de tratados de libre comercio. Fortalecer la imagen del país en el exterior. Tradicionalmente los chilenos son considerados como muy xenófobos. Entonces quieren fortalecer esa imagen de Chile como un país abierto a la migración y a todo ese tema. Promover los intereses marítimos y antárticos de Chile. Chile es el país que tiene todo este tema de la Antártida y una salida muy importante al Océano Pacífico. Entonces Chile quiere jalonar ese desarrollo hacia el Océano Pacífico y hacia la Antártida e impulsar la Alianza del Pacífico. Chile es el padre de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico está conformada por 4 países: Colombia, Chile, México y Perú. Y fue una idea de Chile. Entonces, impulsar la Alianza del Pacífico, la idea principal o la idea primordial de la Alianza del Pacífico es ser una versión en chiquito de la Unión Europea. Entonces, eso es lo que Chile quiere trabajar, potencializar todo este tema de la Alianza del Pacífico. Hasta aquí, dudas, preguntas, inquietudes. Ok. Vamos con otro país, un país maravilloso, los Estados Unidos mexicanos, y nos reciben los Estados Unidos mexicanos con una imagen de la Plaza de la Revolución, la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en el Distrito Federal. Y quiero empezar esta parte de esta política exterior mexicana diciéndoles algo. México es un país, y los mexicanos tienen este dicho: México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Andrés, ¿qué sabes tú de México? Cualquiera de los dos, Castellanos o Arcos. El tequila, el mariachi, profe. Los ¿Qué más tacos, se profe, puede los decir? tacos. Los tacos, el picante, que sufre lo que nosotros sufrimos en los 90, ellos lo sufren ahora, que es la guerra del Gracias, Brian. Chile. Peligroso por su narcotráfico. Es que aquí está hablando Brian en el chat. Narcotráfico, hacinamiento en las cárceles, violación a los derechos de las mujeres, cultura. Sí, violencia de género a redura la ahorita. El Sí, delicioso turismo, delicioso, Cancún, Mazatlán. Uf. Las bandas. Badabun. Poniendo infieles. Casa infieles. Hombre, saben bastante de México, sobre todo de comida, trago y música. Arcos que La estuvo chula, borracho. profe, la chula. Arcos estuvo como en México, ¿no? Juliana Es dice acá que desigualdad y pobreza.
Él nació allá, pero se quemó. Allá también hay negros, Matis. Chicos, México es un país de América del Norte, o de lo que se conoce como América del Norte. Es una república federal, representativa y democrática, que tiene 31 estados y una capital federal, que es México, Distrito Federal. Es el 11º país más poblado del mundo, tiene una población de 126 millones de personas según su último censo, y su ciudad capital, la Ciudad de México, es la ciudad más poblada de América, la ciudad capital más poblada de América, con cerca de 20 millones de habitantes. Es una de las ciudades más colapsadas del continente. En términos económicos, pues México es la segunda economía de América Latina, supuestamente en términos de poder adquisitivo, y la cuarta del continente. Pero pues México tiene unos problemas ahorita de desigualdad social, de pobreza, de narcotráfico. México está viviendo ahorita lo que nosotros vivimos en los años 90, con todo este tema de la guerra y de la lucha de los cárteles de las drogas, como decía María Paula. También es uno de los países con mayor índice de violencia de género, y en días o en épocas como estas de coronavirus, no solamente en México, sino en todos los países, la violencia de género ha aumentado exponencialmente, porque las mujeres tienen que convivir en una época de cuarentena con su agresor. Entonces, pues el presidente de México, como lo dijo alguien al principio cuando se lo pregunté, es el señor Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO. AMLO, que se lanzó a la presidencia mexicana como 4 veces y a la cuarta fue la vencida, y entonces AMLO es el presidente mexicano. AMLO tiene una particularidad, y es que no es ni del PRI ni del PAN, que son los partidos políticos tradicionales mexicanos, sino que AMLO es de una fuerza tradicional, una fuerza que había perdido, un partido que había perdido fuerza, que es el PRD, fundado por Lázaro Cárdenas, uno de los padres de la democracia mexicana moderna, y AMLO pues es el representante de esta izquierda moderada latinoamericana. Su ministro de Relaciones Exteriores es el señor Marcelo Luis Ebrard, que es el jefe de la diplomacia mexicana. ¿Qué es lo que pasa con México? México es súper importante porque es que México limita los Estados Unidos. Entonces, la política exterior de los Estados Unidos mexicanos se sostiene en muchos principios que se encuentran en la constitución política del país. Uno es la autodeterminación de los pueblos. Otro es el principio de no intervención, es decir, México no se mete en los problemas de otros estados. Otro es el principio o la solución pacífica de conflictos. Otro es que México no amenaza ni usa la fuerza en diferentes internacionales, que usa la cooperación internacional para el desarrollo y lucha por la paz y la seguridad internacional. La Constitución mexicana determina que el presidente... Profe, perdón interrumpirte. Dime. No estoy entendiendo muy bien la política exterior de México. Ok. Volvamos a ello. A ver. La política exterior mexicana se basa en algunos principios que tiene su constitución política. La constitución política dice: México valora el principio de autodeterminación de los pueblos, es decir, que los pueblos sean aquello que quieran ser. No se mete en los problemas internos de otros estados, es decir, si Colombia tiene un diferendo límite, un problema con Venezuela, México no se va a meter, no le importa, no le afecta. Busca la solución pacífica de los conflictos, o sea, México nunca va a amenazar a un país o se va a ir a la guerra con un país por ningún motivo. Entonces México siempre busca, mediante la solución pacífica de conflictos, mediante la cooperación internacional, mediante la lucha por la paz, manejar sus relaciones internacionales con otros estados. En este orden de ideas, el presidente mexicano es el que tiene la facultad para celebrar los tratados internacionales y para firmarlos. No pasa como acá, que de pronto los tratados deben ir a unas validaciones tanto por parte del Congreso de la República como de la Corte Constitucional. En México el presidente tiene esa facultad y esa potestad. Muchos de los principios de la política exterior mexicana se basan en el reconocimiento de los Estados Unidos y de las potencias europeas. O sea, México
podría decirse que aplica un principio como el nuestro. Sí, Andrés, exactamente. México aplica el soft power como forma de diplomacia y de política internacional. Muy bien. Pero México busca mucho el reconocimiento de los Estados Unidos, de las principales potencias, pero sobre todo de los Estados Unidos. Pues, esto teniendo en cuenta, y es entendible, que México limita con los Estados Unidos. Entonces, para México es supremamente importante tener el visto bueno de ese principal socio comercial. ¿Cuáles son los temas más importantes que está tratando ahorita la política exterior mexicana? El primero, pues, es tratar de mantener una relación estratégica con los Estados Unidos. A ver, chicos, si para nosotros como Colombia es súper importante tener una relación estratégica con Estados Unidos, imagínense para México, que lo tiene ahí al lado. Para México es vital que su relación con Estados Unidos sea buena, que haya una comunicación fluida, una cooperación incesante con los Estados Unidos, porque de esta manera al país le va a ir bien. De hecho, el principal tratado de libre comercio que tiene México es el NAFTA, es el tratado de libre comercio con los Estados Unidos y con Canadá, porque ¿quién es el principal comprador y el principal socio comercial de México? Los Estados Unidos. ¿Cuál es el principal destino de las exportaciones mexicanas? Los Estados Unidos. ¿Cuál es el principal país al que México le compra cosas? Los Estados Unidos. ¿Cuál es el principal destino de migración de sus ciudadanos? Los Estados Unidos. Entonces, en tanto que las relaciones con Estados Unidos sean buenas, a México le va a ir muy bien. O es lo que considera el país en materia de política internacional. Pero México, la México de AMLO, que es muy diferente a la México del señor Enrique Peña Nieto, la México de AMLO quiere mejorar y dinamizar sus relaciones con América Latina y el Caribe. Porque México se reconoce como parte de América Latina y el Caribe. Lo que se conoce como el Caribe, el Gran Caribe, empieza en México y termina en Colombia. Entonces, quiere dinamizar ese tipo de relaciones y hacerlas más fuertes. Quiere proteger los derechos humanos, como todos ustedes lo mencionaron en su primer momento. México tiene unos problemas de violación de derechos humanos impresionantes por la guerra por la guerra de narcotráfico que tiene. Entonces, eso ha afectado mucho la imagen de México a nivel internacional. Además, uno de los temas que más ha tocado a México y lo ha golpeado en los últimos días, en los últimos años, perdón, es el asesinato de 21 estudiantes en Ayotzinapa, una masacre horrible que no se ha logrado resolver. Y pues, lograr mediante la cooperación internacional para el desarrollo, el posicionamiento de México como un actor relevante en el sistema internacional que promulga la paz y la seguridad internacional. Pero México tiene unos retos muy importantes. El primero es mantener un diálogo fluido con los Estados Unidos, diálogo que no ha sido fácil porque tanto Donald Trump como Andrés Manuel López Obrador son personas con un carácter muy fuerte, son personalidades que chocan mucho, entonces ha sido muy difícil tener un diálogo fluido con los Estados Unidos por el tema de la migración, por el tema del narcotráfico y últimamente por el tema del muro que quiere poner en la frontera. Quiere manejar la migración centroamericana. A ver, todos los centroamericanos que se quieren ir para Estados Unidos deben pasar sí o sí inevitablemente por México. Y muchos, los que no logran pasar al otro lado del río Bravo, terminan quedándose en México. Entonces esto ha generado una xenofobia contra los centroamericanos y hoy en día contra los venezolanos que también están migrando a México. Entonces, uno de los retos es darle manejo a ese tipo de migración y esas oleadas de xenofobia que se han creado en el país. Pues evidentemente también pasa algo y es que México es uno de los países más nacionalistas que existe y los mexicanos son muy patriotas y muy dados a defender su país con todo. Y pues tener un balance en las relaciones hemisféricas, es decir, mi prioridad son las relaciones con Estados Unidos, pero también me interesa tener buena relación con el resto del continente. También me interesa que todos los demás países de América me vean como un aliado primordial. Eso es lo que quiere México o el México de Andrés Manuel López Obrador. De los países que hemos visto, todos, se puede decir que Argentina tiene una política exterior de gobierno que va variando de acuerdo a la ideología de su gobernante. No es lo mismo la política exterior que tenía Macri, muy pro-norteamericana, a la política exterior que tiene hoy Alberto Fernández,
más tendiente a desligarse de esas relaciones. La política exterior brasilera es una política exterior de Estado, siempre va a ser una política exterior de Estado, pero en estos días está marcada por el carisma, por la forma de ser de su presidente. La política exterior de Chile es una política exterior también de Estado, es una política exterior que se basa mucho en las relaciones comerciales y en el tema económico, como lo mencionó Daniel hace un rato. Y la política exterior mexicana es una política exterior de Estado que tiene un fin último y es tener una buena relación con los Estados Unidos. Pero ahí, perdón, intervengo, ahí no también sería, o bueno, no se manifiesta un poco de una política exterior de gobierno en materia de, por ejemplo, no sé, las relaciones hemisféricas, o que pretende fortalecer las relaciones con los países pertenecientes a América Latina y del Caribe y eso. Claro que sí, pero pues si no puede mejorar sus relaciones con América Latina y el Caribe, no importa. Lo importante siempre va a ser que el diálogo con Estados Unidos sea fluido. Siempre va a ser pues lo más importante para mí. Y pues la última política exterior que tenemos hoy para hablar es la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela. Lina, te escucho. Profe, ¿y Argentina? O sea, Argentina, no, ¿es una política de? La política exterior argentina es tradicionalmente una política exterior de gobierno. Va variando de acuerdo a la ideología de su gobernante de turno y a la forma en cómo éste conciba el mundo. Bueno, Venezuela es un país complejo, Venezuela es un país que, Dios mío, que nos tiene a todos en este momento un poco conflictuados. Hay una pelea muy grande ahorita por todo el tema de Venezuela. Ya un juzgado de Nueva York tiene una orden de captura contra Nicolás Maduro. Le están ofreciendo $15 millones por su cabeza y $10 millones por la cabeza de Diosdado Cabello. Si saben dónde están, pues vayan y avísenla. $15 millones, chicos, en esta época de crisis económica no le caen mal a nadie. Pues ya le dije que está en Miraflores, pero no me quieren creer. ¿Usted va por qué? ¿Por los 15? 4.000. ¿Usted va por qué? Por los 15. Usted va por los 15. Sí, imagínense, con el dólar a 4.000 pesos, $15 millones. Yo ya dije que Maduro está en Miraflores y que Diosdado Cabello está en la embajada de Venezuela en Cuba. Y ya mandó la ubicación, mande la ubicación para que le crean. Sí se vio la de Diosdado, profe, que como salió su cartel de cuánto daban por él, renunció a la Asamblea Constituyente y se fue de embajador a Cuba. Terrible, terrible. Como si Donald Trump no se pudiera meter a Cuba en cualquier momento. Yo tengo una pregunta, ¿eso sí se puede hacer? Es decir, ofrecer 15 millones por la cabeza de un presidente, así de estopetazo, es decir, pues sí, yo sé que de pronto a Estados Unidos no, o bueno, de pronto no, Estados Unidos no reconoce a Maduro como el presidente y todo este tipo de cosas, pero eso sí se puede hacer, o sea, así como tan de la nada se me dio la gana de ofrecer $15 millones por la cabeza de un presidente y ya. Sí, porque supuestamente hay pruebas de que está negociando con el narcotráfico y entonces, pues, como la lucha contra el narcotráfico es una lucha global, pues... es que no son 15 millones, no son 15 millones por el presidente de Venezuela, son 15 millones por el líder del cartel de los soles, que a su vez es el presidente de Venezuela. De todas maneras, para mí... ¿Qué? ¿En serio están diciendo eso? Profe, sí. ¿Ustedes creen en verdad que Maduro es capaz de ser un líder de un cártel? ¿A lo bien? ¿De narcotráfico? Andrés, ¿de dónde tienes esa información? O sea, no entiendo de dónde sacan esa información, porque lo que yo he leído es simplemente como que, o sea, yo pienso que obviamente Maduro no va a ser como el jefe de una cabeza de narcotráfico, de un cartel de narcotráfico. Segundo, en las noticias ha sido como muy claro que están ofreciendo, o sea, esos 15, pero por Maduro, no por el jefe y por la cabecilla del cartel de... Chicos, lo que pasa es que ahí donde ustedes lo ven todo bobo, todo atembado, no sabemos, es que no sabemos. Es que el problema es creer que la gente es bruta, marica, la gente no es bruta. Lina, tienes la palabra. Profe, en medio de toda la discusión, pues yo no sé, esta situación nos vendría afectando, digo, porque pues supuestamente el cartel de los soles
lo que he leído, supuestamente tiene pues lazos con las FARC, si no Por estoy mal. supuesto que nos Entonces, afecta. irnos ahí como de metidos no nos no nos terminaría saliendo el tiro por la culata por estar de Pues pronto. nos va a afectar porque pues no solamente en el cartel de los soles, no solamente está Maduro, Diosdado, está también Zeus y Pausas, está también, bueno, están un montón de líderes de las FARC también. Y que a ellos los cojan, pues puede generar una serie de problemas internos en Colombia de, con todas estas disidencias de la guerrilla, de las FARC y todos estos problemas. Pero a ver, yo voy a decir algo y esto me permite decirlo de una manera más tranquila desde la comodidad de mi casa, porque no estoy al frente de Andrés Arcos, que probablemente Profe, me yo vaya a es que apago linchar la por esto. localización o algo por el estilo, no sé, le van a chuzar el computador. Pero a mí me parece que esto es o sea, justamente pasa en el momento de una crisis global, de una pandemia global. Estados Unidos no ha sabido manejar, que Donald Trump no ha sabido manejar la crisis del COVID-19. Para mí esto es una cortina de humo para tratar de tapar un poco la incapacidad de Donald Trump para manejar el sistema de salud de su país. Totalmente de acuerdo. Y acá pasó al revés, acá pasó lo del ñeñe y entonces apareció el primer caso de coronavirus en Colombia. Entonces, para mí es así, pero bueno. Venezuela es un país de América del Sur, constituido por un gran número de islas del Caribe. Tiene, bueno, no les mostré, yo les mostré en todos los países, les dije, esta es una imagen del lago de Maracaibo y el puente sobre el lago de Maracaibo, que es una de las ciudades más importantes de Venezuela, o la segunda ciudad más importante de Venezuela, después de Caracas, su capital. Venezuela Toca tiene visitar las Islas Margaritas. Sí, realmente Venezuela tiene unos destinos turísticos hermosos, hermosos. Uno de ellos, la isla de Margarita. A finales del año 2017, las agencias crediticias declararon a Venezuela en mora con los pagos de su deuda. Venezuela tiene una crisis económica impresionante. Y en el año 2019, la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas dijo que Venezuela viola sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos. Venezuela tiene un problema, y es que en Venezuela hay dos presidentes. El señor Nicolás Maduro Moros, que es reconocido por más de 60 países, y es el presidente legítimamente electo en Venezuela, y el señor Juan Guaidó, que es reconocido por otros tantos países, que es el autoproclamado líder de la Asamblea Nacional Venezolana. Lina, te escucho. Profe, yo sí quisiera saber su opinión en cuanto, digamos, la propuesta de Maduro, digamos, ahorita de entregarnos supuestamente los dos equipos para la detección del coronavirus, o sea, porque cada Colombia solo tiene una máquina, si tengo entendido. Y pues obviamente creo que, si no estoy mal, Iván Duque no las recibió y pues se curó en salud, por así decirlo, pero pues a mí sí me gustaría saber su opinión sobre eso. A ver, yo opino que mejor esas dos máquinas las dedique a detectar los casos de coronavirus en Venezuela. Yo sé que aquí las necesitamos porque aquí solo tenemos una máquina, pero creo que la población venezolana también necesita de esas máquinas. Entonces, en vez de que nos regale las máquinas, dedíquese a detectar los casos de coronavirus y a tratar de curar a su gente. Y nosotros déjenos saber nosotros con qué país nos buscamos las máquinas. Pero, ¿y por qué cree que lo hizo? O sea, me refiero, ¿como con qué fin lo habrá hecho? O algo así, o no. Porque para Maduro esta es una ventana de oportunidad de tratar de restablecer las relaciones diplomáticas con Colombia. Esta es la ventana de oportunidad que tiene Maduro. Bueno, este señor Jorge Arreaza, es el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela. Venezuela fundamenta su política exterior en la Constitución de 1999, fue la Constitución promulgada por la Asamblea Nacional que instauró el difunto Hugo Chávez. Esta Constitución establece los principios de la política exterior venezolana, que es independencia, igualdad de estados, libre determinación entre los pueblos, no intervención en asuntos de otros estados,
solución pacífica de conflictos, cooperación, respeto a los derechos humanos y democracia. Según la Constitución venezolana, Venezuela o la política exterior venezolana busca promover y consolidar la integración latinoamericana, el desarme nuclear y el equilibrio ecológico. Dicho todo esto en el papel suena absolutamente maravilloso. ¿Cuáles son los temas clave ahorita? La normalización de sus relaciones con Colombia. Venezuela no tiene relaciones diplomáticas con Colombia, o el gobierno de Nicolás Maduro no tiene relaciones diplomáticas con Colombia. Tengo una Señora, pregunta. dime. ¿Cómo si en lo de la política exterior que lleva Venezuela, como si que se basa en la determinación y no en la intervención? O sea, que es como lo mismo que pasa con la política exterior mexicana. La política exterior venezolana busca la libre autodeterminación de los pueblos, es decir, que los pueblos sean lo que quieran ser, se configuren como ellos quieren y no intervienen en situaciones o problemáticas de otros países, temas internos de otros países, para no violar su soberanía. Bueno, Venezuela quiere normalizar sus relaciones con Colombia, sus relaciones con los Estados Unidos, países con los que tiene unas crisis políticas muy grandes. Quiere que se le levanten, uno de los retos es que se le levanten las sanciones económicas que tiene el país a nivel internacional, sobre todo de los Estados Unidos, y pues tratar de recuperarla, de estabilizar social y políticamente al país. Estos son los temas clave y pues los retos son mejorar sus relaciones nuevamente con Estados Unidos, Colombia y la Unión Europea, que lo tienen considerado como un régimen totalitarista violador de derechos humanos. Esto para mejorar su imagen internacional y para también poder solucionar un poco sus problemas económicos. Venezuela, perdón, es un país con una hiperinflación impresionante, con una deuda externa grandísima y cuyos recursos petroleros pues ya no le están alcanzando para mantener a las personas. Y el principal reto de Venezuela es detener la oleada sistemática de migración de venezolanos a otros países, especialmente Amén. a Colombia y a Argentina, a Perú y a Chile. Pero ¿cómo son las relaciones exteriores de estos países que hemos visto, las relaciones con Colombia? Pues las relaciones entre Argentina y Colombia están basadas en la integración regional, son relaciones más que todo económicas, en comercio, inversión, turismo, en cooperación educativa. Argentina nos ayuda en la lucha contra el narcotráfico y nos asesora en materia portuaria y de navegación. Con Brasil las relaciones han venido fortaleciéndose, ya que Colombia es considerada la tercera economía de Sudamérica y es un importante destino de empresas e inversiones brasileñas. Con Chile tenemos una relación magnífica, que se ha liberado, donde se ha liberado el 100% de los aranceles del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, es decir, los productos colombianos no pagan arancel para entrar a Chile y los productos chilenos no pagan arancel para estar en Colombia. Además, ambos son miembros fundadores de la Alianza del Pacífico. México es el tercer inversionista más grande que tiene Colombia. Anualmente se invierten 1.7 millones de dólares, más de 1.000 millones de dólares de empresas mexicanas en Colombia. La principal empresa de tecnología de Colombia es mexicana, que es Claro, cuyo dueño es el señor Carlos Slim. México también es parte de la Alianza del Pacífico, entonces las relaciones son muy fluidas. En el momento Colombia no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, pero reconoce a Juan Guaidó como líder del país y es el principal destino de las migraciones venezolanas. En términos generales, Colombia tiene una buena relación con 4 de estos 5 países, relaciones basadas en la integración económica, cultural y académica, y pues tiene el reto también de nuevo de fortalecer o de mejorar un poco sus relaciones internacionales con Venezuela. Les dejo estas preguntas pues, para que las reflexionen ya en la intimidad de su trabajo independiente. A partir de este momento y hasta las 11:15, en la semana 8 de la plataforma está habilitado un quizecito de 10 preguntas para el cual, basado en todo esto que hemos hablado hoy, un quizecito de 10 preguntas para que lo resuelvan. Ay, ¿cómo así? Sí, señor. La siguiente semana no tenemos clase porque es Viernes Santo, es Semana Santa. Nosotros nos volvemos a encontrar en 15 días. En 15 días vamos a hablar sobre la política exterior de los Estados Unidos de América.
Una Eh, pregunta. ya te doy la palabra, Andrés. Y en la semana 9 hay unos textos, un montón de textos, y hay una película que se llama 13 días, que se las recomiendo que si la pueden ver, pues la ven. Y recuerden que en la semana 7, pues les dejé habilitado el taller de la política exterior colombiana, que no alcanzaron a entregar por todo este tema de la suspensión de las clases. Dime, Andrés. El siguiente trabajo es para el viernes. ¿Viernes qué? Entre 15 días, ¿cierto? Sí, es un ensayo sobre la política exterior norteamericana que no pueden hacer hasta que yo no dé la clase. El que seguía no era la página web. No, lo Ya cambié. Lo cambié. Amén, gracias a Dios. Ay, Lo sí. cambié, tranquilos, no se preocupen. Entonces, en la semana 8 que hay ahorita para que se vayan a la plataforma, hay un pequeño quiz de 10 preguntas sobre la clase de hoy. Esta Bueno, presentación ya está en la plataforma y en un rato les voy a colgar la grabación de la clase para que puedan volver sobre ella si lo necesitan. Me agradó La par- mucho. la parte del INE en el baño no quedó, ¿cierto? No se preocupen. Uy, Andrés. Me agradó mucho volver a encontrarme con ustedes. De verdad, espero que pues, yo sé que ya creo que por este resto de semestre vamos a continuar así, pero pues espero que estos espacios virtuales los manejemos de la mejor manera posible. La siguiente clase vamos a volver a jugar con Kahoot y todos estos temas que siempre hemos hecho en clase. Y no podemos olvidar también el análisis de prensa, que es muy importante. Profe. Ya te doy la palabra, María Paula. Johnny, Uruguay y Paraguay no los tocamos en esta sección de política exterior latinoamericana porque no son global players, o sea, no son actores tan relevantes en la política exterior de nuestro continente como si lo son. Son insignificantes. No son insignificantes, pero son menos importantes. Brian, muchas gracias por decirme que la clase estuvo muy buena. Yo de verdad, el reto ahorita es que ustedes se mantengan integrados en la clase como lo han hecho hasta ahora. Dime, María Paula. Profe, ¿la política de Venezuela es de gobierno o de Estado? Técnicamente es de Estado, porque está enfocada en su Constitución Nacional, pero pues sí, desde el gobierno de Hugo Chávez y todo el régimen chavista es de Estado, sí, señor. Gracias, profe. Si no tienen ninguna otra pregunta, los invito a que vayamos a la plataforma a realizar el quiz. Un abrazo y se cuidan mucho, chicos. Chao, profe, que estés bien. Chao, profe, gracias. Eso, marica.